Buenas tardes. Buenas tardes a todos, un gusto estar acá. Seguramente hay mucha gente de Capilla del Monte y hay mucha gente que no es de acá. Quien le habla es en este momento el intendente de Capilla del Monte y tengo el enorme agrado de ser el presentador de esta conferencia que, como siempre lo digo, cada vez que me preguntan una opinión, una calificación de Ricardo, para mí se vuelve muy difícil porque más allá de toda su expertise y todo su conocimiento y su investigación y la valoración de ello, para mí Ricardo es como un hermano, entonces siempre se pone medio difícil calificar a un hermano porque uno lo va a calificar como el mejor, ¿no? Pero estoy convencido de que tenemos en nuestro querido Capilla del Monte uno de los mejores exponentes a nivel internacional de la investigación del fenómeno OVNI y cuestiones que tienen que ver con la mística y el esoterismo. Quiero agradecerles a todos los que están acá, turistas y capillenses, a mis amigos de Café Uritorco, que me han dado, Café Ufológico Uritorco, que están presentes y me han dado una mano enorme todo este tiempo para el desarrollo del producto turístico de la Capilla Mística. Es este producto que Ricardo ha tenido también la amabilidad de participar cuando hicimos aquella presentación en Buenos Aires. Me acuerdo con mi amigo Fernando Díaz y con Richard, que participó en el video con sus opiniones, y un montón de los que están presentes acá. Así que los dejo que disfruten. Esta es una conferencia fabulosa. Ricardo otra vez ha preparado un gran contenido para sorprendernos a todos. Así que adelante, Rich. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias a Fabricio, que es un querido amigo, y me consta su profundo interés en todo lo que es ancestral. Y para mí es muy emocionante hablar sobre mi país, sobre el Perú, sobre el mensaje místico del Tawa Inti Suyu, el gran imperio de las 4 direcciones del Sol, y su conexión con culturas mucho más antiguas que se remontan miles y miles de años atrás, y cómo todo ello podría estar relacionado a los pueblos originarios, a los nativos de estas tierras, unas tierras que quienes me conocen en la intimidad saben que amo profundamente. Vengo hace aproximadamente 20 años a Capilla del Monte. Actualmente mi esposa y yo vivimos a caballo entre Lima y Capilla del Monte. Nuestra base de operaciones está aquí y me siento como en casa. Y van a entender por qué me siento como en casa en este lugar de las hermosas sierras de Córdoba. Así que, sin mayor preámbulo, ponemos los teléfonos móviles en vibración y vamos a concentrarnos en un mensaje que, desde mi percepción, desde lo que siente mi corazón, sigue vivo. No voy a hablar de cosas antiguas. Parece que fuese a hablar de cosas antiguas. Voy a hablar de algo que aún está vivo, en las rocas, en las montañas, en la vegetación sagrada, en nuestra genética, en las leyendas y en los mitos, y sobre todo, en un mensaje. Bienvenidos y gracias por colaborar con útiles escolares y con productos no perecederos para ser útiles en esta labor de todo por los demás. Muchas gracias y un fuerte aplauso a toda la gente por habernos ayudado y por la iniciativa del municipio y de cultura. Muy bien. Quisiera empezar con esta introducción. Este es el lugar donde nos encontramos, las sierras de Córdoba, mientras suena la música de mi compatriota Tito La Rosa. El Cerro Uritorco se ha transformado en el emblema del misterio, no solo en Argentina, sino para otras regiones del mundo que se interesan por los enigmas. Allí en lo alto, en su cumbre que araña los 2000 metros de altura, se encuentran estos altares. He dicho bien, altares. Un mal llamado mortero solitario en la cumbre del Uritorco. ¿Quién lo hizo? ¿Hace cuánto tiempo y para qué?
No muy lejos de aquí, a solo 3 horas en coche, nos encontramos en Cerro Colorado, donde también hay otros misterios. Misterios que nos remontan no a siglos atrás necesariamente, sino que podríamos hacer un viaje en una nave del tiempo miles de años. Ahora estamos viendo Talampaya, otro enigma que conecta con los misterios del Uritorco y Cerro Colorado. ¿Qué significa todo esto? ¿Quiénes eran los antiguos? ¿Qué mensaje dejaron? En mi país, en Perú, esto lo conocemos muy bien desde siempre. Está la puerta de Ayumarca o Wilcauta, y detrás de la puerta encuentran esto: la Rumicocha o las Tancanas Sagradas. Exactamente lo mismo. Detrás de la mítica puerta de Aramumuru, como también se le conoce en el mundo del misterio. Hemos tratado de compartir toda esta información a nivel mundial de hace tiempo, incluso aquí también en Capilla del Monte, y cada vez que viajamos a mi país, a los lugares más importantes y sagrados. Y como digo, todo este legado aún sigue vivo, y hay que entender cómo conectar con él, cómo cuidar esa herencia mística que sigue conviviendo de alguna forma en nosotros. Vayamos por un momento a mi país. Iré saltando de geografía a geografía, porque de hecho, hoy por hoy, el Tawa Inti Suyu está relacionado con distintos países de América del Sur. Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, entre otros países, fueron parte de ese maravilloso imperio que tuvo su principal apogeo alrededor del siglo XIV. Aunque, de acuerdo a nuestras informaciones, este imperio del Sol tiene raíces mucho más antiguas. Están viendo un mapa que muestra Sudamérica, están observando el núcleo andino con el Cusco, el ombligo del mundo, y cómo se extendió prácticamente hasta Colombia y hasta el sur en Chile, donde está el río Maule. Teóricamente, este imperio no se extendió profundamente en la Argentina y no habría llegado oficialmente, según la mayoría de los historiadores ortodoxos, a Córdoba. No obstante, hay un error en esta interpretación, porque muchos pueblos de esta región de América bebieron información del Imperio del Sol, sus rituales, sus liturgias místicas, su conocimiento sagrado, y lo aplicaron. Incluso podría atreverme a decir que muchos de estos pueblos, simultáneamente, antes del inicio del Imperio del Sol, ya tenían estas prácticas que se remontan a miles de años atrás. Lo que ocurrió con el Tawa Inti Suyo, Tawa 4, Inti, el sol del mediodía, que probablemente es una palabra que proviene del Puquina, la lengua sagrada de los incas. El quichua lo hablaba el pueblo. Anti, cuando sale el sol; Inti, al mediodía; Conti, cuando se oculta. Los otros extremos es el Coya Suyo, que sería la región del altiplano, que voy a hablar en breves instantes, y el Chinchay Suyo. Pero esta organización espacial del imperio es parte de la última dinastía de los maestros andinos. Hubo otra dinastía anterior al mítico Manco Cápac, el primer inca, y esa dinastía es legendaria, es la dinastía de Uyustus, y esto nos lleva hacia el lago navegable más alto del planeta. Me estoy refiriendo al lago Titicaca. Cuando estamos en el colegio en Perú, disculpen la broma que voy a hacer, sé que es poco serio, pero es para arrancarles una sonrisa. Saben que actualmente el lago Titicaca lo compartimos con el hermano país de Bolivia. Entonces, en Perú, los profesores decían, la mitad del lago es para Perú y la otra mitad actualmente para Bolivia. Titi para Perú y lo demás para Bolivia. Pero mis hermanos de Bolivia son muy ingeniosos y dijeron, no, el lago Titicaca es el lago sagrado. Lago para Perú y sagrado para nosotros. Y
Bromas aparte, porque la geografía es una ilusión, todo forma parte de lo mismo en realidad. Los hermanos de Bolivia tienen mucha razón en el sentido de que la Isla del Sol se encuentra actualmente en el sector boliviano. De acuerdo a las leyendas, en algún momento mágico y remoto, cuando el sol se posó en el Titicaca, Manco Cápac y su hermana Mama Ocllo surgieron del lago. Esta leyenda aymara, porque hay otra similar quichua que habla de los 4 hermanos Ayar, con Ayarmanco a la cabeza, que cruzan a través del lago Titicaca, se supone, con el empleo de un túnel subterráneo secreto que conectaba la Isla del Sol con el Cusco, o sea, un túnel de cientos y cientos de kilómetros, que ya el inca, el mestizo, Garcilaso de la Vega, comentaba en su famoso libro Los comentarios reales de los incas, de acuerdo a la tradición que había llegado de los quipucamayos, de los maestros andinos y transmitida a los conquistadores españoles. Es decir, que la leyenda quichua de los hermanos Ayar hablaba de un túnel que había conectado a esos fundadores legendarios. La aymara, que acabo de mencionar, con Manco Cápac y su hermana Mama Ocllo como su consorte, menciona el lago Titicaca como el inicio de todo. Es muy curioso porque van a encontrar en distintas culturas del mundo una relación de dioses hermanos o héroes evangelizadores hermanos que fundaban pueblos o fundaban civilizaciones. Se cree, de acuerdo a la tradición, que lo hacían para proteger su linaje, porque estaban conectados con los dioses y no se podía perder esa información. No muy lejos del lago Titicaca se encuentra uno de los yacimientos arqueológicos más desconcertantes del mundo. ¿Saben a cuál me refiero? Correcto, Tiahuanacu o Tiahuanaco. Aquí están viendo la mal llamada Puerta del Sol y les voy a explicar por qué. Es un bloque de andesita de unas 10 toneladas de peso. Lo que sucede es que este frontis de un antiguo templete en Tiahuanaco estaba enterrado, fue rescatado, erguido, y los españoles llegaron a asociarle con el culto solar que imperaba en los Andes. Por eso le llamaron Intipunku o Puerta del Sol, pero en realidad no es un portal dimensional o una puerta del sol, sino que se trata, insisto, en el frontis de un templete, en donde resalta una figura muy importante. El personaje que está aquí, una de las deidades evangelizadoras más trascendentes de todo el mundo andino, presente desde antes de los incas, presente, si es que la cronología es correcta, desde antes de la propia Tiahuanacu, porque se encuentra también en algunas representaciones de Chavín o del periodo temprano, o de Caral, al norte del Perú. Estamos hablando del legendario Viracocha. Se cree que hay una serie de mensajes crípticos en este frontis que en su día fue interpretado como un supuesto calendario venusiano. Hoy eso está en entredicho, pero se explotó esta información por algunos investigadores de la astroarqueología, como el recordado suizo-alemán Erich von Daniken. Y ustedes dirán, oh, qué interesante, el Tahuantinsuyo, los hermanos Ayar, el Imperio del Sol, antes Tiahuanacu, y ahora hablas de Viracocha. ¿Y cómo se conecta todo esto con el Uritorco, con los pueblos de América del Sur? De acuerdo a las leyendas, Tiahuanacu fue fundada por una civilización que llegó allende los mares, luego de la última destrucción. Esto nos remonta, si el mito tiene razón, a miles de años atrás. Es verdad que la antigüedad que uno puede interpretar en Tiahuanacu o en otros yacimientos arqueológicos posteriores que se atribuyen a los incas es muy reciente, 500 años, 1000 años, 1500 años, pero hay algunas informaciones realmente extrañas que no calzan en la historia. El CIAT, el Centro de Investigaciones Arqueológicas de Tiahuanaco, llegó a encontrar distintas ciudades superpuestas y arriba está construida Tiahuanaco. De hecho, en algún momento, el célebre Arthur Ponansky
considerado el padre de la arqueología boliviana, llegó a considerar, de acuerdo a sus investigaciones, muy polémicas por cierto, de que Tiahuanacu debería tener al menos 10.000 años. Uno de los personajes legendarios, fundadores de Tiahuanacu, sería Uyustus. Y de su linaje, de este linaje de gigantes que llegaron de Allende los Mares luego de la última destrucción, desciende Manco Cápac, refunda el imperio y lo hace en el Cusco. Pero todo esto se hallaba guiado por el plan Viracocha, que no sabemos si es un símbolo, una deidad inmaterial, un ser que existió, algún personaje que llegó o del cielo o de Allende los Mares, porque el Océano Pacífico era muy importante para las culturas andinas, como veremos más adelante, y este Viracocha fue trazando de alguna manera los lugares de poder, denominados en quichua Huaca, lugar sagrado, Huaca, en diferentes escenarios de América del Sur. En Perú se publicó la Ruta Sagrada de Viracocha. Lo hizo mi recordado tío, que era editor de varios autores andinos en el Perú, Juan Mejía Vaca. La investigación la hizo la matemática María Scholten y había encontrado que los lugares de contacto, los enclaves o huacas que había recorrido el dios andino Viracocha, estaban perfectamente agrupados por el uso de la geometría. Increíble, ¿verdad? Esta ruta de Viracocha, si partimos por esta línea diagonal, estamos comprendiendo la ruta sagrada del, ¿se acuerdan? Que pasa también por Argentina, Cápac, Ñam. Pero es tan solo una línea que forma parte de una estructura mayor geométrica, y este símbolo lo he visto muchas veces en Capilla del Monte. Lo pintan en sus casas, se hacen tatuajes. ¿Conocen el símbolo? Se llama la chacana. La chacana no es otra cosa, de acuerdo a algunas investigaciones, que una reinterpretación del hipercubo, del tesseracto, que de acuerdo a los físicos es un guiño a la cuarta dimensión que representa el tiempo. Por eso la chacana en el mundo andino significa la escalera del tiempo, entre otros de sus significados, solo que aquí la están viendo reinterpretada en 2 dimensiones. Esta chacana agrupa a través de la geometría lugares de fuerza, lugares de poder. Increíble. Entonces, ¿quién era Viracocha? ¿Cómo es posible que lugares como Tiahuanacu, el lago Titicaca, la puerta de Aramumuru también está implicada en esta chacana, o Yantaitambo, o Incahuasi, o incluso las líneas que se desprenden que llevan a Paracas, a las líneas de Nazca, a Pachacámac, están perfectamente ubicadas estas zonas de poder dentro de esa chacana? Por eso me pregunto, ¿quién era Viracocha? Y otra pregunta no menos incómoda. Si estiramos la chacana más allá de la geografía actual de Perú y Bolivia, ¿es posible que nos revele otros lugares en el continente? ¿Es posible que toque algunos lugares que hoy por hoy son célebres, por ejemplo, en la Argentina, independientemente que en la historia ortodoxa, en la arqueología ortodoxa, no se considere a las sierras de Córdoba como parte del imperio incaico? Y es correcto, sin embargo, la influencia, desde mi humilde punto de vista, aunque suene un delirio, sí existe. Creo que todos estos pueblos han estado comunicados y tienen una cultura común sagrada, incluso, subrayo, anterior al propio imperio inca. Fíjense en esta imagen. Circuló en el año 2012 gracias al licenciado Freddy Arce y el licenciado Eduardo Pareja. Estamos hablando miembros del INAR, el Centro de Investigación de Bolivia, o el Instituto Nacional de Arqueología de Bolivia, para ser más exacto. Es una supuesta foto termosatelital de la NASA en el lago Titicaca, exactamente la zona del lago Menor, en Huiña y Marca. ¿Pueden ver la anomalía? ¿Y qué forma tiene? ¿Lo notaron? Una forma como de chacana. ¿Estamos acaso interpretando una pareidolia?
¿O será posible que ciertos patrones energéticos podrían distribuirse a través de la geometría en todo el planeta? Y una de las tantas formas sería la misteriosa chacana, el emblema de los Andes. No es ningún misterio la existencia de los seques, el concepto quichua para definir líneas que parten de lugares de poder, aunque siempre se ha asociado a una organización espacial en el Cusco que partía desde el Coricancha o el Inti Cancha, iba agrupando lugares importantes, familias reales, panacas, huacas, etc. De acuerdo a la información de los pacos andinos, y aquí hubo un inciso, cuando utiliza el término chamán es porque está aceptado ampliamente a nivel mundial como una persona sabia. Significa literalmente la que sabe o el que sabe. Pero permítanme recordarles que no es una palabra autóctona de América. Chamán proviene de Siberia. En el Perú le decimos pacos a los sacerdotes andinos. Y de acuerdo a los pacos con los que he convivido en Perú, ellos dicen que las líneas seques no solo agrupan lugares especiales en el Cusco partiendo del Coricancha, que ya existía desde antes de ser Coricancha, ya era un lugar sagrado, sino que estas líneas imaginarias recorren y se estiran casi infinitamente para abarcar otros puntos del planeta. Si esto es así, otra de las preguntas incómodas es ¿cómo los antiguos lo supieron? De hecho, algunos estudiosos, como Tonsu y Dema, llegaron a la conclusión que los llamados quipus, un sistema memotécnico para organizar información, podrían también esconder algún significado de lugares de contacto en la Tierra, al menos en el escenario andino, partiendo de un centro con sus rayos que se estiran. Si alguna vez viajan al Perú, les sugiero que visiten los museos y puedan ver los quipus, que son preciosos y han perdurado hasta el día de hoy. Sé también que en el norte argentino se han encontrado y esto demuestra la influencia del imperio de los incas. Entonces, estas líneas, ¿qué cosa marcan? Hubo una gran discusión, que recuerdo en su día otra autora peruana, Alfonsina Barrionuevo, se preguntaba si estas líneas eran imaginarias para conectar huacas, lugares sagrados, o si también podrían implicar túneles subterráneos. Las famosas chinganas o chincanas, una palabra que no podría utilizar en México, ¿no? Si digo chinga, se pueden enojar. Estas chinganas o chincanas, que significa en quichua laberinto, unían también varios santuarios de los Andes, lugares de contacto con los dioses, con seres sobrenaturales. Un ejemplo concreto es lo que pasa con el Coricancha y Sacsayhuamán, en la colina de los halcones, en lo alto del Cusco. Se hablaba siempre de un túnel que conectaba el Coricancha con ese templo del rayo, mal llamado fortaleza, porque tenía otras funciones aún más sagradas que ser simplemente un fuerte. Y se hicieron muchas investigaciones y se descubrieron los túneles, que luego, por celos de la creencia local, que no se podían profanar, y también por celos arqueológicos de estudiosos que venían de Europa, han obstaculizado las investigaciones. Hay algunas extraordinarias de años recientes, como la de Ansel Pirrambla, que me parece increíble, pero aún hay mucho que conocer. Yo crecí con esto, no lo descubrí en un libro, lo escuchamos en el colegio en Perú, para nosotros es natural. Recuerdo que mi abuelo René Corpancho, en su inmensa biblioteca, y había viajado pues por todo el mundo, había estado desde Isla de Pascua a los lugares del Cusco y le apasionaba lo andino, ya me hablaba de los túneles. Juan Mejía Vaca ya nos hablaba de los túneles. Esto se sabía en Perú desde siempre, no es un hallazgo, oh, mira qué sorpresa. Esto lo hemos bebido desde la infancia, porque está en nuestra cultura. Hay referencias antiguas a esos túneles, al socavón de los incas, que, de acuerdo a esta información, no solo implican Perú, sino que se extienden por todo el mundo. Quienes conocen mi trabajo saben que
He dado más de 100 veces la vuelta al globo investigando lugares de poder, lugares de contacto, túneles. He visitado decenas de cuevas de los Tallos, no solo la cueva de los Tallos en el Ecuador, sino lugares semejantes desde Monte Shasta a Turquía, desde cuevas en el Monte Oreb, en el Sinaí, a Bolivia, y el patrón se repite. Son lugares que eran considerados sagrados y que los antiguos marcaban con piedras erguidas, con arte rupestre o pictogramas o petroglifos, porque creían que esos mundos subterráneos conectaban con las fuentes de energía de la Tierra y con supuestas entidades o criaturas que han acompañado al humano en silencio. Incluso también diré que dentro de estas leyendas fascinantes, que uno puede decir, bueno, son leyendas, cuidado. Detrás de las leyendas y los mitos podrían existir algunos acontecimientos históricos. Si no, pregunten sobre el descubrimiento de Troya, que se basó leyendo la obra de Homero. ¿No era acaso un mito, una novela, y terminó siendo un documento histórico que permitió encontrar la mencionada Troya? Si hubo una última destrucción que hemos pasado, como cuentan los nativos queros con los que he convivido en más de una expedición, hemos pasado por diferentes ciclos de la Tierra, que nos hemos destruido por fuego, por agua, como también dicen los Hopis, que más adelante lo voy a mencionar. ¿Qué pasó con los supervivientes? ¿Dónde se ocultaron? Si es que hubo un invierno nuclear, si es que hubo un gran desastre en la superficie. ¿Será que estos túneles que conocían los incas conectaba con los Pacopacuris, que de acuerdo a este mito andino son los guardianes primeros, los que protegían la verdadera historia de la humanidad? Y esto no es esoterismo reciente, aclaro, por si alguien está despistado. No, esta es información cultural andina, que respeto mucho. Después podemos discutir si es factible o no, pero yo estuve en esos túneles. No los hizo la naturaleza, fueron acondicionados. De hecho, en Ecuador, en la Cueva de los Tallos, estuve 3 días dentro de la Cueva de los Tallos. Obtuvimos fotografías, material, filmación que dimos a conocer en su momento hace 20 años. Pero eso no es todo. De acuerdo a estas informaciones, los lugares más importantes de la Tierra están conectados por seques de energía, pero a escala global. Una especie de tejido inteligente, y donde se unen estas líneas de fuerza están los denominados nodos, vórtices, y aquí sí estoy empleando términos un poco más recientes para comprenderlo, en donde los antiguos erguían sus huancas, una suerte de menhir, pero con término andino, sus altares de piedra, obeliscos, pirámides, lo que haga falta. Lo que les trato de decir es que los menhires del mundo, las pirámides del mundo, los santuarios de piedra en el mundo no son más importantes que los lugares donde fueron construidos. Los lugares son los importantes, porque son las ventanas al poder de la tierra, de la mama pacha, como decían mis ancestros, y se sigue diciendo, incluso aquí también en Argentina. De hecho, el término correcto es la pacha, que significa tiempo. Tiempo, el tiempo de la tierra. Las pirámides, los yacimientos arqueológicos, desde los más simples y más sencillos a los más complejos, son tan solo amplificadores que honran un vórtice. Ese es el primer concepto revelador de esta exposición. Aquí estamos viendo Caral. Es increíble, pero los investigadores, como la doctora Shady, que supieron comprender que no era un cerrito con una forma piramidal caprichosa, sino que se trataba de un yacimiento arqueológico que tenía que ser investigado. Lo desempolvaron y se encontraron con esta estructura de miles de años de antigüedad que hoy por hoy es considerada como la pirámide más antigua de América, anterior a las pirámides de Egipto, que se habrían construido alrededor del año 2500 a.C., solo para que tengan una idea. Y en Caral hemos descubierto muchas cosas los peruanos. Es más, si ustedes recuerdan,
ese símbolo que se ha hecho tan popular en Perú, que dice Perú y hay como un símbolo en espiral, lo habrán visto en redes sociales, cuando uno va a mi país se compra la camiseta, la remera, que dice Perú y hay como un símbolo. Bueno, ese símbolo aparece en toda la cultura andina y también en las líneas de Nazca y aparece en Caral. Y en Caral hay varias cosas que me conectan con los misterios de las sierras de Argentina, sus lugares de poder y sus santuarios. Y estamos hablando que Caral tiene miles de años de antigüedad, las pirámides más antiguas de América, subrayo. Desde huancas, y aprendan el término, no digamos más menhires, esos de Europa, las huancas, que son rocas erguidas, que a veces pueden ser talladas, a veces fueron encontradas en el lugar y otras veces son desplazadas allí, que reúnen los pensamientos, el canto, la liturgia, lo sagrado de los pueblos y se archiva en la piedra. ¿Me explico? Es como si toda la vibración, toda la energía se conecta en la piedra y se transforma en una suerte de aguja de acupuntura, si lo puedo explicar así, para conectar con la Pacha. Es una huanca y la huanca se coloca o aparece en una huaca, que es el lugar sagrado. Los santuarios, con una serie de artilugios mágicos, espirituales, dentro de estas creencias, también estaban protegidos por esa magia de los antiguos sacerdotes andinos, o en este caso en el desierto. Y colocaban unas piedras que miraban a ciertos lugares, a veces con detalles felinos o a veces un poco más sencillas como esta, aunque me parece que está ya erosionada por el tiempo. Se les conoce como piedras clavas. En mis primeras visitas a Capilla del Monte, los vaquianos y guías de montaña me hablaban de la piedra del cóndor. ¿Alguno la conoce? Cuando uno sube al Uritorco, se encuentra con esto. Estamos ante una piedra clava, a la usanza de los antiguos en Perú, una roca natural que pudo haber sido modificada, que siempre de acuerdo a nuestras investigaciones, que hemos ido allí varias veces y hemos tomado medición con GPS y también con posicionador de dirección, hemos visto que señala hacia los mogotes, justamente a otras zonas donde hay altares de roca, con estos hoyos tan peculiares que más adelante voy a explicar. Considero que debe ser investigado por especialistas para ver si realmente esta llamada Piedra del Cóndor, como le llaman los vaquianos, subiendo al Uritorco, al emblema del misterio de esta zona de Punilla, podría ser lo que suponemos es. Les muestro una piedra clava en el templo de Cala Sasaya, semisubterráneo en Tiahuanaco. Interesante. Pero las piedras clavas más conocidas del mundo han sido popularizadas desde este santuario emplazado también en Perú a unos 3.100 metros de altura en la provincia de Ancash. Estoy hablando de Chavín de Huántar, tiene más de 3.000 años de antigüedad. Y los antiguos sacerdotes colocaban estas piedras en el templo, hacia afuera, con esos detalles felinos como para ahuyentar a los malos espíritus o a los enemigos. El templo fue construido en intersección de dos ríos y allí colocaron la huanca sagrada para marcar, como ya dije, una especie de aguja de acupuntura, el lugar de poder, el vórtice que les podría permitir conectar con otras realidades, según dicen los pacos. Los modernos chamanes de la zona también lo sustentan así. Disculpando el término chamán si lo vuelvo a emplear, pero creo que es una palabra que todos conocen. Y he aquí la huanca, también llamada el lanzón monolítico. Es uno de los lugares más fascinantes que he conocido. Primero, tienen que sortear un pasillo subterráneo. O sea, Chavín es un templo en gran medida subterráneo, con canales de ventilación, es realmente alucinante. Y cuando llegan al habitáculo de la huanca, del lanzón monolítico, se te corta el aliento. Hoy hay un cristal, no lo puedes tocar, lo están protegiendo. Tiene, para que tengan una idea, unos 4,50 metros de altura.
Y de acuerdo a la leyenda, esa huanca era tan importante que no tenía que ser destruida ni arrancada por la conquista. Y así fue. Permanece en su lugar original. Muchas otras huancas fueron sacadas, llevadas a los museos, y muchas fueron destruidas. Es más, los llamados Intihuatana, una especie de reloj solar que es una de sus superficiales interpretaciones, es una huanca también. Y durante la conquista todo esto fue destruido, fue atacado porque pensaban que era el culto a Supai, ¿no? Al demonio, que adoraban supuestamente los incas, sacando de contexto salvajemente sus creencias e informaciones. Pero esta huanca permanece allí. Ahora bien, los antiguos no se acercaban a ella como un oráculo para conectar con otras realidades así nomás. Lo hacían bajo los efectos de algunas plantas sagradas. Y este hallazgo arqueológico que ven en imagen lo prueba. Un sacerdote de Chavín tiene algo en su mano derecha, ¿lo pueden distinguir? Un cactus. Le llamamos huachuma. Creo que ustedes lo conocen como San Pedro, ¿verdad? Y la huachuma genera un efecto muy importante en el cerebro por el contenido de la mescalina. Algunos le llamarían un efecto alucinógeno, pero en realidad promueve un estado no ordinario de la conciencia bajo otra perspectiva. Tal vez podrán notar los ojos, ¿no?, desorbitados, hasta eso está plasmado. Es increíble. No es que se tomó 40 tetrabric, no creo, ¿no? O una cerveza de mala monta en alguna tienda de Punilla, no. Es el efecto de conectar, como que se hubiese desprendido de su realidad física y su mente estuviese conectando con otras realidades, con otras informaciones. Y es un tema muy polémico el asunto de las plantas sagradas y los lugares de contacto, porque ha llevado, lamentablemente, a muchos buscadores de espiritualidad a basarse en una experiencia externa, a buscar la ayahuasca o el peyote o, qué sé yo, otro tipo de elementos de la naturaleza, hongos, para conectar con otras realidades y descubrirse a sí mismo. No está mal hacerlo. El problema es si dependes de ese tipo de experiencias constantemente. Alguna vez los nativos en Perú me decían, no pueden comparar nuestro estilo de vida si nosotros lo hacemos con mayor frecuencia. Vivimos en la selva, vivimos de forma natural, estamos en otro contexto. Y hay personas que vienen de sus departamentos de Nueva York o de Buenos Aires y quieren aplicar esta información con su estilo de vida desconectados de la naturaleza. Incluso, a la larga, a pesar que estos elementos no generan dependencia en sí mismos, la experiencia la puede generar. Porque te muestra cosas de ti que jamás te imaginarías, te hace enfrentar con tus sombras y también te revela esos otros mundos que coexisten con nosotros. Mundos que moran en otras realidades y dimensiones, como lo dicen hoy por hoy los científicos. Cuando estábamos en el colegio nos hablaban que vivíamos en 3 dimensiones, contenidas en largo, ancho y profundidad. La 4ª dimensión sería el tiempo. Y hoy por hoy algunos especialistas, como el carismático Michio Kaku, físico norteamericano de ascendencia japonesa, uno de los padres de la teoría de las supercuerdas, dice que como mínimo para que ese modelo se pueda sostener deberían existir 11 dimensiones. Como un triángulo que vive en 2 dimensiones va a comprender a una pirámide que vive en 3 dimensiones. Como un cuadrado que vive en 2 dimensiones va a comprender un cubo que vive en 3. ¿Cómo vamos a comprender otras realidades si no comprendemos la nuestra propia? Las plantas abuelas, las mamacunas, según los maestros de mi país, te muestran un camino y fue un regalo de los dioses para marcar un sendero, pero para no depender de él. Los sacerdotes andinos la tomaban, pero no todo el pueblo, solo los sacerdotes que funcionaban como oráculo. Sin embargo, de acuerdo a algunos historiadores, en ciertos pueblos de los Andes los sacerdotes se corrompieron y utilizaron todo esto para manipular a la gente.
Algunas leyendas dicen que al perder el camino, las últimas civilizaciones, entre ellas los mencionados incas, correrían una suerte similar. Conquistaron desmedidamente y fueron conquistados. Huayna Cápac se enfermó, sus hijos, Huáscar y Atahualpa, se enfrentaron en una guerra civil y en ese momento viene Pizarro y los conquistadores. Aunque suene muy místico o esotérico lo que voy a decir, las leyes universales se cumplen, lo semejante trae lo semejante, y de alguna manera fue lo que sucedió con el Imperio del Sol y con otras culturas anteriores. Es decir, tener estos conocimientos, acudir a lugares sagrados, no es suficiente si no honras el legado. Si te equivocas, esos mismos conocimientos, esa misma energía, esa misma fuerza te pone a prueba. ¿Cuántas veces se dijo que el Uritorco, Ongamira o Cerro Colorado, estos lugares sagrados, une a las personas, las eleva y a otras las separa o las aleja? ¿No lo han escuchado? Sí. ¿Y es así o no es así? Sí. Yo sé que buena parte del auditorio es gente de Capilla del Monte y saben que es así. No lo podemos explicar racionalmente, no lo podemos explicar intelectualmente, pero así sucede porque vivimos en un lugar sagrado. Vivimos en una huaca. Y volviendo a Chavín de Huántar, fíjense lo que hay frente al santuario, al templo. La llamada roca de Choquechinchay. Es un tanto distinta a algunas de las rocas con hoyos que hemos encontrado en Punilla, que se sabe existen de hace mucho tiempo, pero tiene una disposición muy particular que recuerda a otros hallazgos tanto en Capilla del Monte como en Cerro Colorado. A veces esta disposición puede estar asociada con matemáticas, es decir, los diámetros, profundidad y distancia no serían al azar, que hay una investigación al respecto que sería interesante retomarla. En otros casos, estos hoyos podrían ser como un espejo del cielo. Y algunos estudiosos peruanos llegaron a la conclusión que este altar de piedra con los hoyos en Chavín de Huántar, con 3000 años de antigüedad, estaban conectando con las estrellas Pléyades. Otros, como se ha descubierto en Cerro Colorado, sé que hay una investigación en curso, con Orión. No todos estos hoyos son morteros para la molienda, alimentos, sino cumplen múltiples funciones, como veremos más adelante. Y de acuerdo al contexto de dónde fueron hallados y qué hay cerca, si hay otros restos arqueológicos, cambia completamente su significado. No es lo mismo si hay un altar comunitario con muchos hoyos, a que exista uno solo, que no tenga mayor profundidad a que sí la tenga, o que ésta sea cónica o sea en forma de cilindro. No es lo mismo que esté cerca del agua o que esté en un lugar alejado, como en una cumbre de montaña o en una loma, o en un paso, un abra, como decimos en Perú. Todo eso cambia completamente su significado. Es información que te dice qué fuerza de la huaca se está manifestando allí. Y nosotros a veces caminamos, hacemos trekking o estamos pastando el ganado y decimos, mira, un hoyito, un morterito de los antiguos. Esa es la simplificación, es mucho más trascendental. Y estas mismas informaciones, permítame hacer un viaje un poco más lejos, salgamos un momento de América, las vamos a encontrar en Asia Central, la supuesta cuna del chamanismo. Yo creo que el chamanismo en realidad empieza en África, que es la raza originaria del planeta, pero en Asia Central el concepto de chamán se hizo muy popular y tiene sus raíces en un mito que ustedes deben conocer llamado Shambhala, que en sánscrito significa el lugar de la paz, el lugar de la tranquilidad. Tuve la ocasión de viajar varias veces a los Himalayas, a Nepal, a Mongolia. Es un lugar fascinante, rastreando la expedición de Nicholas Roerich y toda esta información que me parecía increíble. Hemos convivido con los lamas en el desierto de Gobi y observaba detenidamente sus costumbres y era como estar con un Paco en el Cusco. Las mismas costumbres con el viento, con el sol, con lo sagrado, era realmente impresionante. Y también los rasgos. Parte de los rasgos de los mongoles los veía en mi gente en Perú, los veo en gente aquí en Córdoba.
¿Cuál es la explicación? Ya entraremos en ello. Esta es una representación del rey Shambhala rodeado por anillos de montañas para que ningún profano pueda penetrar en los reinos invisibles. Este es el mapa de Asia Central para que puedan ubicar geográficamente el desierto de Gobi. Tiene más de 1 millón de kilómetros cuadrados de superficie. Actualmente lo comparten Mongolia y China. Mongolia es el país con menos densidad geográfica del mundo. La cordillera de los Himalayas. De acuerdo a esa información y lo que hemos investigado, una vez que se fundó Shambhala y partieron muchos conocimientos traídos por seres de las estrellas, por cierto, la información empezó a viajar y a penetrar todo Oriente, hasta que más tarde esta información tenía que ser transmigrada y compartida, unida en un sincretismo con los pueblos de América. De hecho, algunos grandes maestros de Oriente, ya en épocas más recientes, como Paramahansa Yogananda o Krishnamurti, o el matrimonio Lena y Nicholas Roerich, hicieron lo propio trayendo esa información a Occidente, en un momento muy difícil. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. La explicación oficial de esa gran máquina de cultura que une Asia con América es una migración. Una migración que habría ocurrido hace más de 10.000 años a través del hoy legendario Estrecho de Bering. La glaciación permitió que un grupo de hombres, mujeres, niños, sus familias cruzasen de Asia a América, poblasen América del Norte y llegasen incluso sus descendientes hasta el sur de América. Tal vez los Onas, los Yamanas y otros pueblos tienen un legado de esos pueblos que llegaron de Asia. Un ejemplo realmente fascinante es ver esta imagen. A la izquierda ven a un chamán de Asia Central, miren sus rasgos, su indumentaria, y a la derecha mi recordado Gorogoro, uno de los machigengas que fotografié en mi primera expedición a las selvas del Paititi, la ciudad perdida de los incas, en 1996. ¿No son semejantes? ¿Y no ven este tipo de rasgos en nuestra gente en América? Rasgos que, y me da vergüenza decirlo, hemos rechazado en algún momento, que hemos tratado de forma inferior a la gente que tenía rasgos que consideramos nativos o diferentes al rasgo caucásico, producto de la conquista europea. A mí me parecen rasgos hermosos. A mí me parece gente hermosa. Incluso, independientemente de que alguno no tenga tanto estos rasgos, viviendo en América, porque hay una gran mezcla, y en Argentina, sobre todo por la migración europea, pero si se hiciesen una prueba genética, se llevarían una sorpresa. Es muy probable que más allá de que tengan un apellido italiano, o que no tengan la tez oscura o la nariz muy aguileña, como este indio norteamericano, es probable que tengan en su genética un remanente de los pueblos originarios. Basta que un ancestro haya tenido alguna unión. Y eso a mí me parece maravilloso. Pero debo, como decimos también aquí en Argentina, debo pincharles el globo con algo. No fue exclusivamente a través del Estrecho de Bering que estos ancestros llegaron a América, uniendo la raza antigua de los Himalayas, la raza antigua del Tíbet o de Nepal o de Asia Central con América. De acuerdo a los indios norteamericanos, los más antiguos pobladores de América llegaron de otro lugar. Y los indios Hopi le dijeron a un desconcertado Joseph Blumrich, un ingeniero de NASA, que nuestros ancestros, que hoy poblan las Américas, que pueblan lugares como California o México o América del Sur, llegaron de Kashkara. Y eso a mí me sorprendió, porque en la tradición andina se habla de Hatun Pachamama. Estamos hablando de un reino perdido emplazado en el Océano Pacífico.
Más allá de que modernas interpretaciones esotéricas le llamen Mu a ese reino perdido de los Hopi y también de los antiguos Pacos del Perú, que en círculos chamánicos y en tradición oral se habla de Hatun Pachamama, es decir, como la madre de las madres de las tierras. Creo que es muy diferente a las modernas interpretaciones. Mu o Lemuria en el Océano Índico, que de hecho algunos esotéricos y hasta contactados y canalizadores confunden Mu con Lemuria y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lemuria en el Océano Índico, en las costas surorientales de África, tocándose con Madagascar, que es un término acuñado por la teosofía, basada en el descubrimiento de los lemures, primates que vivían tanto en África como en Madagascar. Eso es una cosa. Y Mu sería este reino del Pacífico, que tal vez no era un continente, sino un gran archipiélago, donde una de sus célebres islas o remanentes sería, a ver quién se anima. Perfecto, Isla de Pascua, o Rapa Nui. He tenido la oportunidad de estar más de una vez allí y les digo que es fascinante. Y los Rapa Nui cuentan lo mismo, es increíble. Cuentan que hubo una destrucción de su madre tierra, su reino original, llamado Hiva. Y la isla de Pascua, volcánica, es parte del remanente. Por eso hubo expediciones incas, y esto está demostrado, para partir desde las costas del Perú hacia el Océano Pacífico y aventurarse en el mar para buscar las Islas de Fuego, la patria de sus ancestros, de la dinastía de Uyustus, que hablamos al principio con Tiahuanaco. Estaban buscando la Kashkara de los indios Hopi, estaban buscando la Jiva de los Rapa Nui. Será por eso que encontramos ajus o plataformas ceremoniales donde están los Moai, allí en Isla de Pascua, o paredes de roca muy similares a la de Cusco, como el templo de Ibinapu, tan similares. Nuestros ancestros en Perú fueron a buscar sus orígenes. Muchos se burlaron de esto. En los años 40 se discutía muchísimo hasta que un navegante noruego, el explorador Thor Heyerdahl, con la misión Kon-Tiki, demostró que sí se podía llegar a islas de la Polinesia con una barca antigua a la usanza de los ancestrales peruanos. Estudios genéticos han demostrado en años recientes que la migración del estrecho de Bering no es suficiente para explicar el poblamiento de América. Nuestros ancestros también podrían haber venido de un lugar hoy desaparecido en el Océano Pacífico. Y si las leyendas de Tiahuanaco, de los Hopi, de los Rapa Nui, son auténticas, es cierto que el mundo cada cierto tiempo pasa por cambios climáticos extremos, por mutaciones planetarias tremendas, grandes agitaciones, extinciones. Y los remanentes tienen que volver a sobrevivir. Muchos se refugian en el mundo subterráneo, en el Ucupacha, esperando el momento de volver a surgir. Y es probable, de acuerdo a las profecías nativas indígenas, que estamos enfrentando el cambio de una nueva civilización, que estamos a punto de encarar una nueva etapa de transformación, en donde antes los mundos, nuestras civilizaciones, fueron ahogadas por fuego, por agua, y ahora podríamos tener una combinación de elementos si es que perdemos el contacto con lo más trascendental, con tu inti interior y tu contacto con los demás. Si eso ocurre, si caemos en la polarización, en la división entre los eventos que están sucediendo en el mundo y nos dejamos de amar y dejamos de conectar con la Mama Pacha y entre nosotros, no vamos a ayudar al planeta ni a nosotros mismos. Y casi por default, los acontecimientos van a ocurrir. Es lo que dicen los maestros y los chamanes de los Andes. Y esa información yo la encuentro viviendo, respirando como una energía maravillosa cuando camino por los terrones, por el Cerro Pajarillo, por las grutas de Ongamira, el Overo, las Gemelas, por los Mogotes, ni hablar Cerro Colorado, Talampaya.
Solo ves esas paredes rojas, esos pictogramas, la gente antigua, sus altares. No hace falta que tengan grandes pirámides, que esto ha llevado a algunos soberbios arqueólogos decir en los años 40, no vale la pena investigar esto en las sierras de Córdoba. Hay que concentrarnos en Rapa Nui, en esas gigantescas estatuas, en Machu Picchu, en el Perú, las líneas de Nazca, las pirámides de México, las de Egipto. Eso sí es fastuoso, no hoyitos en una roca. Así se pensaba en los años 40. Y hay documentos publicados al respecto que se expresaban así. Y yo que vengo del país de Sacsayhuamán, de Machu Picchu, de la línea de Nazca, no pienso así. Porque a veces en lo simple está lo maravilloso. Un ejemplo inquietante para que sepan lo que es el manejo consciente de las energías, hasta con cosas que nos pueden parecer muy extrañas en nuestra percepción actual moderna, que une las creencias de Asia con las creencias y rituales de América, son los casos de momificación. Al terminar esta conferencia vamos a tener una muestra maravillosa, les sugiero que no se la pierdan. Fíjense que tanto Asia Central como nuestros ancestros en América creían que ciertas personas tenían una facultad especial, un poder para conectar con la Mamapacha. A veces era porque habían nacido con alguna característica que las diferenciaba. Probablemente esto no se puede sustentar a nivel racional, pero era una característica, desde un labio leporino a un lunar muy grande y extraño, o haber sobrevivido a un río bravo y no haber muerto ahogado, o que le caiga un rayo y a pesar que le cayó el rayo la persona sigue adelante, sobrevive y se transforma en una maestra o en un maestro. O si nació con 6 dedos, ustedes recordarán otras conferencias que he hecho al respecto, ¿no? Que se consideraba que era un linaje de los dioses. Por eso hay pictogramas y petroglifos que muestran a esos descendientes de los dioses y de los humanos, que tenían 6 dedos, según esta leyenda. Aparece refrendado en escritos de la Biblia, los gigantes con 6 dedos. En pictogramas como los de las cuevas de las manos, que los vi con mis propios ojos. Aquí en el sur argentino, increíble lugar. Hasta en Talampaya hay un petroglifo que no muestran al turista con 6 dedos. Y estos niños, niñas, adolescentes, ya identificados como especiales, eran los conectores, el enlace entre el más allá, otras realidades y el pueblo. Cuando estaban enfermos, eran sacrificados en un lugar de poder y eran momificados, ya sea de manera artificial o que el frío y la nieve haga el resto. Ese ritual procuraba que durante unos siglos su corporidad física se mantuviese lo más intacta posible y su energía anclase el lugar y aliviase, según esa creencia, los embates de la naturaleza. Una especie de dádiva a los dioses para que no haya más terremotos. Lo hacían en el Altai, lo hacían en el Yuyayaco. En Salta, en Argentina, a un tiro de piedra de la cordillera chilena, ya en los años 50 se habían encontrado santuarios en las cumbres, vinculados a antiguas prácticas espirituales incas. Pero no fue hasta fines de los años 90, para ser exacto, en 1999, cuando se encontraron a estos 3 personajes, los 3 niños incas del Nevado Yuyayaco, a más de 6.700 metros de altura, 6.739 metros para ser exacto. Y van a ver a la doncella o princesa, una jovencita entre 15 y 16 años aproximadamente, el niño, que debe tener aproximadamente 6 años, 5 años, y una edad semejante con la niña del rayo, por la marca que tiene en el rostro. Es increíble, están en un estado de conservación que las han transformado en las momias mejor conservadas del mundo, por la nieve y el frío, las condiciones del Nevado Yuyayaco. Pero esta niña tiene una marca
porque un rayo, según los arqueólogos, los investigadores, cayó en su sepultura allí en Yoyayaco. Abrió el hielo y la marcó. Aunque suena pensamiento mágico y a un verdadero delirio lo que voy a decir, si estos niños eran especiales, a pesar que ya habían dejado su corporeidad física, parte de su energía seguía anclada allí a la usanza mágica de antes, y por eso que el rayo impactó en la niña. Son creencias antiguas que, insisto, desde lo racional, desde lo intelectual, desde lo científico, es una verdadera barbaridad lo que estoy diciendo. Y sin embargo pasa. Sin ir muy lejos, en 1993, si mi memoria no me traiciona, en el Altai, en la Federación Rusa, una zona que también tuve la ocasión de visitar, se encontró la llamada Princesa de Ukok. No está tan bien conservada, primero porque la antigüedad es mayor, se estima unos 2.500 años de antigüedad, 2.500 años, y esta mujer, que se estima era joven, entre 28 y 35 años aproximadamente, tenía, según los científicos, cáncer de mama, y en su agonía de muerte decidió ir a un lugar sagrado y morir allí con sus caballos, que fueron enterrados también. Hasta se encontró cannabis como una herramienta medicinal para aliviar su dolor. Encontraron en un túmulo el cuerpo. Los habitantes del Altai no estaban de acuerdo con que la saquen de allí. Como también ha sucedido con algunos casos de momias incas en otras localidades andinas. No las muevan, déjenlas ahí, cumplen una función. Creían de que si sacaban a esta aguja humana de acupuntura del lugar, se iban a movilizar ciertas líneas de fuerza y podrían volver los movimientos sísmicos en el Altai. Los científicos, siempre según la versión de los lugareños, no fueron muy prolijos en el traslado, se la llevaron del Altai a otra ciudad y curiosamente empezaron los movimientos sísmicos. Tal vez sea una casualidad. No quiero entrar en una discusión sobre estas cosas que parece, como ya he dicho, un delirio. Pero tal fue la creencia y la fuerza de la gente del Altai que le exigió a la comunidad científica rusa que devuelva a la princesa de Ukok al Altai. Y adivinen qué pasó. Lo lograron. Y hoy se exhibe desde el 2012 en el Altai. Les hablaba al principio del contexto para entender el lugar que ocupamos aquí en Capilla del Monte. Esta es una recreación de cómo habría figurado la princesa de Ukok. A pesar que está deteriorado el cuerpo, el deterioro es debido a la mala praxis, dicen algunos, otros por el tiempo. Como fuese, se logró rescatar este tatuaje, de identificarlo, que muestra a un ciervo alado. Esto identifica a la princesa de Ukok como un miembro de la hermandad del ciervo, que se agrupaban por clanes, como tótems de animales. Gente que tenía facultades mágicas, espirituales, a las que ya se había referido Nicholas Roerich en sus pinturas, cuando hablaba de las Deer Stones, las piedras del ciervo, las huancas de los antiguos chamanes de Siberia, como una especie de menhires europeos, pero en este caso en Siberia. Nos intrigó tanto todo esto que viajamos para ubicar las benditas huancas o deer stones que había pintado Nicholas Roerich. La única forma de corroborarlo era viajando hasta allá, y lo hicimos. Y es extraordinario porque, esto tampoco lo puedo explicar intelectualmente, cuando llegas con el corazón abierto a estos lugares te hablan, te pasan cosas, tienes visiones y tienes sueños. El grupo internacional con el que fuimos era variopinto, personas de diferentes profesiones, diferentes personalidades, todos quedamos conmovidos al llegar allí. Y grande fue nuestra sorpresa cuando elevamos el dron de investigación y vimos dónde estábamos parados en medio del Altai, con este símbolo que ya Roerich había advertido, el símbolo de Chintamani. Este símbolo aparece en todo el mundo. Representa no solo los 3 fragmentos de Chintamani, sino que representa también la Trinidad, la ley del triángulo,
la magia, el poder, la manifestación del universo. Parece que es el símbolo de cómo esta región del universo material habría sido engendrada o creada. Y hay algunos morteros, entre comillas, que también tienen esa disposición. De pronto no exactamente así, pero es muy similar. Y también hay huancas o deer stones. Y también, aunque no han sido hallados, y yo los dejaría descansando, hay cuerpos en determinados lugares. En Capilla del Monte, en Cerro Colorado y también en Talampaya. Por razones que ustedes comprenderán, no diré dónde creo que están esos cuerpos de los antiguos chamanes, pero van a entender perfectamente en las siguientes imágenes lo que les voy a contar. Esto es el Cerro Colorado. Hace poco viajamos allí con mis queridos amigos Gabriela de Cal y Pepe Angonoa. He viajado muchas veces de hace 20 años al Cerro Colorado, pero gracias a queridos amigos que han sostenido las investigaciones allí, como Lorena Chazarreta, Cris Ramírez, Ricardo Gatica, Leonardo Acuota, entre otros, me he mantenido un poco al tanto de los últimos descubrimientos y las informaciones realmente inagotables que hay en ese lugar, donde, como saben, hay más de 35.000 pictogramas que todavía no han sido debidamente catalogados. Hay muchos más en campos privados, donde tenemos que pedir permiso, cruzar puertas de paso para fotografiarlos. Algunos de ellos me recuerdan todo lo que les hablaba de Chintamani. No sé si se aprecia aquí. Cerro Colorado. ¿Qué quisieron representar con estos pictogramas? No estoy diciendo absolutamente nada, solo estoy diciendo qué quisieron representar. Antes que algún detractor se rasgue las vestiduras y se dé de cabezazos en una pared. Bueno, con esto sí se van a dar de cabezazos. De Cal me hizo notar el parecido, no estamos diciendo que esto sea así, el parecido de este pictograma de Cerro Colorado con una antigua representación de la diosa. Están viendo aquí, bueno, también van a encontrar otras deidades que tienen una usanza similar con esas antenas y Ra, pero esta imagen es de Isis. Es de Isis. Como mínimo, interesante. Y el contexto, además de los pictogramas, además de esos altares con los hoyos, ¿hay más contexto? Sí, señor, hay más contexto. Y esto se lo debemos al señor Alberto Asadourian, disculpen, no sé si lo estoy pronunciando bien, tengo la sensación que es un apellido de origen armenio. Este investigador publicó en el año 2006 el texto La Gruta del Sol, uno de los tantos enclaves arqueológicos de Cerro Colorado, aquí en Córdoba. Un autodidacta que fue cuestionado al principio y luego fue tenido en cuenta gracias a sus exploraciones en Cerro Colorado y otros enclaves cordobeses. Él encontró un menhir o una huanca que describe en este libro hasta con la coordenada GPS, le llama Topolito. Y también encontró algo fascinante, no tan claro en Cerro Colorado, pero es el preámbulo de otros descubrimientos que sé que vamos a compartirles más adelante, lo que llamamos los fonolitos. Los fonolitos. Los fonolitos son piedras tonales o piedras campanas, son dos cosas diferentes. Y casi siempre son rocas ígneas, es decir, que su proceso tiene que ver con lo telúrico y por eso eran consideradas especiales por los antiguos chamanes. En el Perú esto es muy conocido. Al ser rocas ígneas y por su proceso telúrico, suenan de una manera particular cuando se les golpea. No suenan secas como cualquier piedra, tienen un sonido ligeramente metálico. Esas serían las piedras tonales. Pero luego hay otras piedras, le voy a mostrar un vídeo del Cusco, que ya tienen una reverberancia mayor y son llamadas piedras campana. Es realmente increíble. Se utilizaban para la liturgia
para generar estados no ordinarios de la conciencia, tocando las piedras, a veces varias de ellas, tal vez luego de haber consumido una planta abuela, y cerca de allí colocaban o fabricaban algún tipo de altar para hacer todos estos rituales. Pero esta zona de aquí, que marca el bueno de Alberto, Asaddourian, una zona que se llama El Pantano, tan increíble que mis amigos me habían comentado porque fueron allí, vivieron experiencias extraordinarias, tiene casi todo en el mismo lugar: grutas, pictogramas, los mal llamados morteros, una piedra tonal, no contundente, pero es una piedra ígnea, y además una huanca. Todo en el mismo lugar. Todo en el mismo lugar. Y sé que hay enclaves semejantes en Capilla del Monte. No los muestro aquí en la conferencia porque algunos de ellos implican campos privados. Y no me quiero meter en un lío. Lo hablaba con el intendente antes de empezar la conferencia. Pero hay muchos secretos, cosas realmente increíbles, maravillosas aquí en Capilla del Monte. Pero vayamos a grano. Permítanme mostrarles unos breves instantes el lugar del pantano. ¿Tenemos audio? ¿Sí, no? Ahora van a ver que golpea una piedra normal, seca, y ahora escuchen esto. Metálica. Es una roca ígnea, sería una piedra tonal. Y una piedra campana, esto. Es más grande y en Cusco. Pero acá vamos a encontrar diferentes sonidos. Como digo, esto no tiene nada de sobrenatural, pero los antiguos lo interpretaron como una señal de los dioses, de la naturaleza, y lo utilizaban en un contexto de liturgia y de contacto con otras realidades. Volviendo a esta zona que estoy indicando, he aquí el probable menhir o huanca o deer stone, si lo quieren llamar también así, aunque no tiene nada que ver con la historia de la princesa Dukok y los lugares del Altai, pero esta huanca está a un tiro de piedra de este lugar. ¿Y qué mejor dicho? A un tiro de piedra. Fíjense que hay huancas y huancas. Algunas son perfectamente labradas, como el monolito de Chavín de Huántar, ¿recuerdan? Y son colocadas en el vórtice, y otras ya están allí, naturalmente, y son de alguna manera modificadas. Lo importante es que estén erguidas y que concentre como una antena natural la energía de los cánticos, los bailes, las oraciones, la experiencia del grupo chamánico, vamos a decirlo así, que se reunía allí. Les pongo un ejemplo. Si viajaron al Cusco, habrán visitado Kenko, allá arriba, más arriba de Sacsayhuamán. Esta es una huanca. ¿Y qué hay debajo de Kenko y alrededor de Kenko? Un laberinto subterráneo. ¿Se entiende? Prosigo. Hay rocas, santuarios en el Perú, que más allá de cualquier pareidolia podrían haber sido modificadas para transmitir algo o para conectar u honrar algo. Y aquí estamos viendo uno de mis lugares favoritos, muy famoso por los avistamientos ovni y experiencias de contacto extraterrestre, como es Marcahuasi, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, en los Andes centrales de Lima. ¿Ya lo identificaron? El rostro de perfil. Tiene 25 metros de altura, investigado en los años 50 por el masón y explorador Daniel Rousseau. Y aquí estoy de pie, si no me distinguieron, para que vean el tamaño de tremenda roca. Los pacos con los que conviví en el Cusco desde hace tantos años siempre me decían: allí donde la naturaleza hizo esculturas hay una huaca. Cuando veas esculturas en la roca, hubo grandes procesos geológicos, climáticos, que hicieron esas maravillas para tus ojos. Son huacas. Allí viven los ñaupa.
¿Quiénes son los ñaupa? Allí donde la naturaleza hizo efigies, esculturas en las rocas, viven los ñaupa. Los terrones, en la parte norte del Cerro Uritorco. Aquí estamos observando un paseo muy famoso de Capilla décadas atrás, que para mí es muy especial. Me estoy refiriendo al zapato. Tendríamos que investigar si todas estas formaciones, que me recuerdan tanto la meseta de Marcahuasi, son 100% naturales o pudieron haber sido modificadas. Erosiones que parecen muy simétricas para atribuirlas totalmente a la naturaleza. Incluso aquí, en Capilla del Monte, en Pueblo Encanto, esto me lo mostró en su día el recordado Carlos Lusanzov, hay un posible santuario de piedra que él llamó Pucará, que bajo mi humilde punto de vista es incorrecto. Pucará es como una fortaleza, esto sería una huaca, si es que lo es, y él me hacía notar que la erosión de este hoyo en la pared vertical de esta roca tiene una oxidación de limonita, que si es cierto y los estudios son correctos, podría retroceder este yacimiento a miles de años atrás. Son pocos los investigadores que han anotado esto. Entre ellos puedo destacar a Gustavo Fernández, que es un enorme investigador, a Antonio Laceras, mi querido amigo, que también en su momento hablaba sobre estas cosas, pero no son muchos los estudiosos que han hablado sobre este asunto. Es más, en Pueblo Encanto se habla más de los fantasmas del castillo y de las cosas raras que pasan allí. Por eso en Capilla del Monte conocen a Pueblo Encanto más como Pueblo Espanto que otra cosa. Pero más allá del humor capillense, creo que es una zona interesante investigar y sería bueno no dejar esas investigaciones inconclusas. Aquí están viendo otro altar de piedra. Los hoyos tienen diferentes funciones, diferentes características. Cambian su función de acuerdo al diámetro, la profundidad. Como le dije al principio, si están cerca de un río o si están en la cumbre de una montaña. Algunos efectivamente fueron hechos para molienda, otros para no moler granos o maíz, sino para trabajar con plantas sagradas, desde el algarrobo o el cebil, cualquier otra cosa que pudiese ayudar a los pueblos originarios a conectar con otras realidades. También como espejos. En el Perú hay un ritual que hacen los pacos una vez que llueve. Ellos dicen que las tormentas permiten comunicarse con los dioses, antes, durante y después. Qué curioso que vivimos en una zona que posee de las tormentas más potentes del mundo. Hasta la NASA vino con el proyecto Relámpago para investigar la antimateria que se genera con las tormentas. Entonces, en el Cusco, una vez que ha llovido y se llenan esos hoyos en la roca, esas tancanas o mutcas, como le quieran denominar, en la luna llena, si todo eso coincidió, sin necesidad de acudir a ninguna planta abuela, en estado de meditación, si te ves reflejado allí, la mutka te va a hablar. Si es que se anima. Les puedo asegurar que es mucho más terrible que ver tu foto sin un filtro de Instagram. Aquí están viendo Machu Picchu, un lugar maravilloso, creo que no hace falta mayor carta de presentación, y hay un lugar muy interesante dedicado al cuidado, a la protección y al recinto de las doncellas, una especie de Achahuasi, y allí se encontraba y se encuentra esto, ¿no? Se encontraban las mujeres, las doncellas del Achahuasi, y se encuentra lo que hoy por hoy ya no se llama morteros, hasta ponen cartelitos de espejos de agua. Algunos estudiosos dijeron que eran como observatorios astronómicos, no tiene mucha profundidad, fueron esculpidos en el granito que sobresalía en el suelo de Machu Picchu, y según estos estudios reflejaban las estrellas del cinturón de Orión. Ya les hablé al principio de esta exposición que para conectar con otras realidades no necesariamente
hay que acudir a las plantas abuelas. Eso fue un mecanismo de los dioses o lo que descubrieron los antiguos maestros de la naturaleza para orientar al pueblo a través de mayor conciencia. Sin embargo, en estos días nos hallamos en tiempos en que debemos autodescubrirnos, haciendo uso del propio contacto interior. Es un camino más lento, mucho más gradual, pero más seguro y menos dependiente a lo externo. Entonces, si abres el corazón y acudes de forma correcta a este tipo de lugares especiales, los lugares se abren. Hay un mapa que se atribuye a misioneros jesuitas, supuestamente confesionado en el siglo XVII, que habla sobre el Paititi, la ciudad perdida inca, que dice: donde el burgués solo encontrará comida y el poeta tal vez podrá abrir la puerta cerrada de antiguo del más purísimo amor. ¿Qué representa el poeta? La persona sensible, la persona que ama. Donde el burgués solo encontrará comida. Hay misterios que, más allá de la investigación, del intelecto, de los datos, y es importante también esa parte, pero hay misterios que exigen otra cosa, que exigen abrir el corazón, porque como tú te entregas y como tú te abres, esos lugares se abren a ti. Lugares como los que pintó el recordado Pablo Amarillo Yuña, una especie de Benjamín Solari Parravicini peruano. Estuve hablando con su familia recientemente, estuvimos trabajando en un documental para mostrar las imágenes de los amaringos, que son increíbles. Ellos practicaban ceremonias espirituales con la ayahuasca y en ese estado habían pintado lo que veían y los seres con los que se encontraban y las otras realidades con las que habían convivido en Pucallpa, en la selva de Perú, y creo que sus pinturas son más que elocuentes, ¿verdad? ¿Qué les parece esto? ¿Sugestión o algo que existe y que fue de alguna manera interpretado por el cerebro de Amarillo? ¿Y qué opinan de esto? Permítame una ampliación. De acuerdo a la creencia andina, hay seres de la naturaleza, más allá del fenómeno ovni y de su hipótesis extraterrestre, que es una de tantas, hoy también discutida, porque hay otras posibilidades para enfrentar encuentros cercanos con entidades cósmicas, pero la creencia andina habla de seres como de energía, seres de luz que viven en las huacas, en los lugares sagrados, en los nodos. Son entidades cósmicas. Cuando decimos cósmicas, no estoy hablando de un cosmonauta, de un astronauta en escafandra que llegó en un plato volador de chapa y aterrizó en algún cerro y lo quemó. No, yo estoy hablando de cosmos, que significa todo, que pueden conectar a través de un vórtice de la Tierra, de la naturaleza, con otro enclave de pronto muy lejos de aquí, aunque suene muy fantasioso. Se cree que antes que los humanos estuviésemos en este planeta vivían los ñaupa, que significa los ancestrales. De hecho, hay un término en Perú que creo que también ustedes emplean en Argentina, que se dice más viejo que el ñaupa, ¿no? Bueno, ñaupa es ancestral, viejo. Aunque lamentablemente esos términos también han sido un poco tergiversados para comprender la cosmogonía andina, ¿no? Algunos piensan que los ñaupa machus son como espíritus extraños porque antes vivían con la luz de la luna, se escondían en lugares sagrados y luego fueron reemplazados cuando surge el sol, el Taita Inti, y se habla más que todo de los Wamani como ángeles de la creación de luz. Pero llamémosle ñaupa o Wamani, el concepto que quiero dejar en claro es que no solo estamos enfrentando un contacto con seres de carne y hueso de otros astros o realidades, como siempre se ha hablado en el Cerro Itorco, sino que probablemente son sencillamente seres que no están sujetos al espacio y al tiempo, seres cósmicos que nuestros ancestros conocían en el Perú y les pusieron diferentes nombres y que surgen en estos lugares de naturaleza. Y una forma de conectar con ellos es justamente con la alegría, cantando,
conectando con el corazón, pero son seres neutrales que accionan y conectan y te muestran de acuerdo a tu frecuencia. A mí me ocurrió algo extraordinario en 1998, se los quería compartir ya entrando al final casi de esta exposición. Había tenido varios sueños lúcidos, muy nítidos, donde me veía caminando muy cerca de Sacsayhuamán. Recuerdo que era 1 de mayo y tenía un fin de semana libre para poder viajar. Yo en ese entonces era divulgador científico de un laboratorio internacional, era mi empleo, mi profesión en ese momento, hasta que me despidieron al año siguiente por aparecer en la televisión hablando sobre estos temas, sobre todo el contacto extraterrestre. Así que desde entonces estoy dedicado a tiempo completo a investigar, a escribir, a divulgar. Así que para investigar, viajar y ir a dar conferencias tenía que aprovechar licencias sin doce de haber, vacaciones, imagínense, hice de todo. Así que aproveché ese fin de semana del 1 de mayo, seguí mis sueños y acudí a Sacsayhuamán. Me encontré con un querido amigo, en ese momento los jóvenes, yo tenía 23 años aproximadamente, y él, tal vez más joven que yo, era un aprendiz de un alto Misayoc de Ausangate, un chamán andino, él, un Paco, un aprendiz de Paco, Sergio Cáceres Guamán, y me dice: Ricardo, hay un lugar que no conoces en el Cusco. Siempre que vienes vas a los lugares clásicos, pero hay uno al que te quiero llevar. Y le digo: ¿cuál? Y me dice: son unas cuevas cerca de Sacsayhuamán. Y a mí me llamó la atención, porque me veía caminando justamente como en unas rocas con formas extrañas cerca de Sacsayhuamán. Y le dije: vamos. Llegamos al lugar que se conoce como Lancacuyo, que tienen piedras parecidas a las que vemos aquí en el Zapato, a los terrones, aunque con clara acción humana para alterarlas, y había unas grutas. Y se puso nervioso mi amigo Sergio. Me dice: es raro, no hay nadie aquí. Es sumamente extraño que no haya ningún mochilero que está deambulando en Cusco, que siempre está lleno de turistas, no hay nadie. Me parece que nos tenemos que ir. Le dije: no, estamos acá. Bueno, vamos a hacer un permiso. Bueno, está bien. Alusá Sandina puso su uncu, hizo su despacho, su pago a la tierra, él siempre listo, llevaba todo. Y cuando estaba haciendo la ceremonia andina Cáceres Guamán, viene un viento, nos sentimos como acompañados por algo, sensaciones, y yo veo por el rabillo del ojo como una luz tenue blanca que pasa de dentro de la cueva. Y él también la vio. Y le digo: voy a entrar, voy a ver qué pasa. No, de ninguna manera, nos vamos. Y empezó a guardar todo. Y yo me puse terco, soy Tauro, ascendente Capricornio, lo estoy trabajando, créanme, estoy trabajando. Y le digo: pues que voy a entrar. Y él me dice: pues entra solo, yo me quedo acá y no te demores mucho. Ahí me lo pensé. Pero, como dicen los argentinos, me la banqué y caminé. Y cuando iba entrando en la gruta, empezaron a salir como unas chispas en la pared y también en el techo de la roca. Y me asusté. Dije: ¿será un fenómeno pisoeléctrico? Traté de ensayar una explicación racional, una navaja de Ockham. Retrocedí y el fenómeno terminaba. Volví a avanzar y en el mismo bendito lugar arrancaba. Seguí caminando. Y surge entonces una neblina como blanca de dentro de la cueva, que se acerca hacia mí y se estira hacia arriba y hacia abajo y forma una silueta luminosa blanca, humana, alta. A ver, yo soy un hombre de baja estatura, mido 1,72 m, pero por lo menos me llevaba una cabeza, era alta. Y quedé atónito. No sabía qué hacer, si avanzar, retroceder, y yo estaba avanzando con las palmas en esta posición como, no sé, tratando de sentir el lugar, y este ser, como si fuese un espejo de mí, levanta las manos y se acerca, yo detenido con el corazón latiendo en la garganta, con una taquicardia de película, y apoya, al menos tengo esa sensación de que apoya sus manos de neblina brillante con las mías, y me transmite una serie de sensaciones que yo las interpreté en palabras, un mensaje personal, que en síntesis decía algo así como:
en los momentos más duros, a pesar que se sientan solos, recuerden que no lo están, que siempre los observamos y que pese a todo confiamos en ustedes. Algo así fue lo que dijo. Y yo había pasado en esa época por unas pruebas muy difíciles con mi familia. Mi madre había tenido una enfermedad muy importante y habíamos sobrevivido todo eso, y fue como muy emocionante. Pero es una experiencia personal. Cuando salí apurado de la cueva, él se desvaneció, desapareció. Sentía que era algo masculino, pero creo que, no sé si llamarlo algo masculino, pero fue lo que sentí, lo que interpreté. Lo encuentro en la puerta, Sergio. Yo quería buscarle para decir, ahora me vas a acompañar, quiero presentarte a alguien. Y cuando lo encuentro en la puerta, de pie, me dice, nos vamos, temblando pero nervioso, sudando frío. Pero Sergio, quiero que entres en la cueva conmigo. De ninguna manera, que nos vamos. Vamos a bajar caminando por Sacsayhuamán y el primer taxi que vemos lo cogemos. Le digo, por favor, Sergio, ¿sabes qué es lo que pasa, Ricardo? Que yo, por no querer quedarme solo, fui detrás tuyo. Y después de verte a ti con las manos así, con esa cosa blanca y tota, no entro más a esta cueva. O sea, el tipo lo había seguido y también lo había visto. Entonces le dije, ¿lo viste? ¡Claro que lo vi! ¡Nos vamos! No debemos estar aquí. Pero no pasó nada negativo. Mira, sentí esto, me dijo aquello. Después se calmó y le pregunté, ¿qué fue lo que vimos? Y fíjense qué interesante. Para mí, por mi paradigma cultural, por mis investigaciones del fenómeno OVNI, por las cosas que he investigado, yo creí que me había encontrado con una especie de energía, una conciencia interdimensional o algo así, ¿se entiende? Y él me dice, era el Inca Pachacútec. ¿Pero qué viste? O sea, más allá de nuestra interpretación, describamos lo que vimos, lo mismo. Un ser espigado, alto, una silueta construida de neblina luminosa, pero yo lo interpretaba bajo mi filtro intelectual y él lo interpretaba bajo su filtro de cosmogonía andina. No voy a discutir aquí quién estaba en lo cierto o no. Lo cierto era que apareció algo y que dejó un mensaje. Son los ñaupa, los guamani, conciencias de las huacas y los lugares de poder, que hemos visto también aquí, en Capilla del Monte, en Cerro Colorado. Una guía cuyo nombre voy a prevalecer aquí, con nuestro equipo de amigos que estuvo en esa zona de la Huanca, luego de ver unas luces y que se iluminó el casco de una construcción, es decir, una pared. Mientras ellos están haciendo otras cosas, ella de pronto giró, ella me lo contó, estuve con ella hace 3 o 4 días, que vio 3 o 4 seres semejantes al que yo vi en el año 98 en la zona X, en Lancacuyo, en el Cusco. ¿Y qué te pasó? No sé, una gran sorpresa, una profunda impresión, como que quiero saber más, me dijo. Y le digo, así empieza. Una vez que te pasa, quieres saber más. Y al que no le pasa, como dice la frase, los que no pueden oír la música consideran que los que bailan están locos. Y estos seres, los ñaupa o los guaguani, tienen la facultad de manifestarse como esferas de luz, de distintos colores. Yo me pregunto, y con esto quiero ir terminando esta exposición, si nuestros ancestros contactaron con ellos, si así descubrieron algunos misterios, si así aprendieron algunas cosas. No lo sé, pero lo que sí sé es que más allá de mi educación, mis investigaciones y mi formación en Perú, en estas sierras me siento como en casa. Esta es una representación de un nativo comechingón en un parque temático vinculado a esta etnia en San Luis, que en realidad son los eni y los camiare. El término comechingón es muy discutido. Para algunos significa el hombre de la sierra, para otros significa los hombres de las cuevas, de los aleros. Incluso algunas crónicas hablan de que era el grito de guerra para enfrentarse con otras gentes. Pero sea como sea, los mal llamados comechingones es tan solo el último eslabón de culturas que ya vivieron aquí hace miles de años. La cultura Ngamira o la cultura Ayambitín, en la pampa de Olae, no muy lejos de la falda.
Estamos hablando de culturas que pueden remontarse tranquilamente a 7.000, 8.000 años de antigüedad. ¿Cuál es el objetivo de esta conferencia? Amar el lugar donde estamos, cuidar los santuarios de poder, su naturaleza, y que no pasen algunas cosas que he visto en estos intensos y repetidos viajes por diferentes enclaves de poder, pictogramas vandalizados. También creo yo debería existir algún tipo de legislación, de pronto existe y no se está aplicando, para que las personas tengan libre acceso a estos lugares y los puedan visitar, los puedan conocer, los puedan honrar. No voy a mostrar en detalle las viviendas por respeto a sus propietarios, tampoco voy a decir dónde tomé estas fotografías, solo diré que es en Córdoba. Incluso han utilizado estos altares de piedra como basamento de la construcción de sus casas. No estamos solos y vivimos en un inmenso santuario espiritual. ¿Y cuál es el lugar más importante? El Uritorco, el Overo, las Gemelas, los Mogotes, los Terrones, Ongamira. No entren en esa discusión ingenua. Todos los lugares son importantes. Tal vez en algunos la energía se enmascara más porque hay mayor población y en otros lo sientes de otra manera porque vive menos personas, pero todo el vector, todo lugar es importante y así lo enseñaban los ancestros. Hay que cuidarlo. Y quería que ese fuera el mensaje de esta conferencia. Nací en Perú, pero me siento un capillense más, ¿no? Miren estas imágenes. El lugar donde estamos, el Cerro Uritorco. Urin abajo en quichua, Orco cerro, lo que hay debajo del cerro en quichua. Urin Orco. Ongamira, Charaqueta, con la maravillosa leyenda de los nativos que supuestamente se habían inmolado, los terrones. Cuántos lugares fascinantes, y todo aquí, todo converge aquí. Hay que cuidar el vórtice. Y por encima de todo hay que honrar el legado de nuestros ancestros. Si el mensaje de esta conferencia llegó a sus corazones, puedo decir, misión cumplida. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.